usted ya se imagina. Tenemos a nuestro profesor predilecto, don Alejandro González, que nos trae esas maravillas de la historia. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo está Hassan Mendoza? Aquí cuento. Oiga, de lo más que hay, po. Así lo veo. Siempre usted aquí, Radiante, hoy día está, sí, pero... radiante, rozagante. No lo quería decir, turgente. Rozagante también puede ser, sí, todo eso, para que vea usted. Claro. En su máximo esplendor puede decir también. También, sí, sobre todo lo de Máximo. Lo de Máximo. Máximo, ¿cuánto era? Meridio, no sé Máximo, cuánto. décimo meridio. Décimo. Yo ya voy por el undécimo ya. Claro, más o menos. El Oye, undécimo máximo. usted sabe que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Dicen por Y ahí. yo con esta emisora y con los... Tiene una deuda, sí, señor. buenas tardes a todos estos que Muy buenas nos están tardes. escuchando, que nos van a ver. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenos dependiendo, días sobre también. todo los que ven en las distintas retransmisiones. Online. Online, claro, en las distintas plataformas. Plataformas mismas. Yo vengo hace como 2 meses. Que le está haciendo el quite, señor. No es que le haga quite, pero es que han salido No, pero otros es que temas entre medio. el calendario lo llama. El calendario, hay efemérides que no se pueden dejar pasar. Claro, Pero habíamos quedado pendiente de hablar de la historia de los venenos, o mejor dicho, los venenos en la historia. los venenos en la historia. Claro. Y la verdad, las cosas es que este tema de los venenos los podemos remontar literalmente a los orígenes del humano. ¿Ya? Ya. Desde que el mundo es mundo, y el hombre es el hombre, Sí. ya en la época de los cazadores recolectores se daban cuenta, sobre todo las mujeres, que eran las encargadas de la recolección. Comúnmente el hombre se dedicaba a la caza, la mujer a la recolección. Estamos hablando de tiempo cavernícola. Claro, de unos 4.000 años antes de Cristo, una cosa así, por ahí, ¿no? ¿Perdón? O No, muchos años. estamos hablando muchos años. de 20.000 años antes Ah, de Cristo. 20.000 años, ya, 10.000 20.000 años antes de ya. Cristo. O sea, antes del surgimiento, 4.000 años antes de Cristo, del surgimiento de las civilizaciones, O sea, ahí empieza la historia. propiamente tal, con la invención de la escritura. Pero antes de eso no estaba escrito, pero estaba. Pero por eso se llama prehistoria. Claro. ¿En ese tiempo se escribía la prehistoria? No. ¿Se preescribía? Se prescribía, Se claro. prescribía, ahí estaba prescrito. Bueno, Estaba prescrito. eso es otra claro, cosa. sí. Siga nomás, Los por favor. relatos orales. Los relatos, claro. Sí, pues todo era transmisión oral. Ahí con la... Sí, se transmite Igual que... alrededor de la fogata. Exacto, los ancianos contaban la historia, la bien. cosmovisión y todo. En la caverna con las sombras. No sé, Justamente. otro. Sí, ¿no? Tal Sí, como sí, el mito por de la ahí, caverna sí, de sí. Platón. Bueno, ¿Viste? las mujeres cuando recolectaban, ¿qué recolectaban? Frutos. Frutos y bayas. Exacto. Vaya con la Vaya, lleva, vaya, claro. Sí. Y Dátiles. se daban cuenta de que algunos frutos, dependiendo de los colores, Y de repente, uy, se murió. por eso es que, ¿Qué pasó? por eso es que biológicamente la mujer ve más gama de colores que los hombres. Obvio. Porque ellas, a lo largo de la evolución, perfeccionaron la visión, en ese sentido, Claro. para poder distinguir, de acuerdo a los colores, Los 1.000 distintos tonos de verde. justamente, Claro. como los paisajes de Catamarca, Exacto. si un fruto estaba apto para consumo o no, y qué frutos eran aptos y qué frutos no. Porque también, como bien dijo el señor Mendoza, de repente era como, oh, se murió uno. ¿Qué pasó? ¿Qué comió? Ya. Ah, ya, Entonces, anota, ese no. ¿cuál fue el tema? Que de repente dijeron, si esto mata a una persona, también puede matar a un animal. Y los cazadores empezaron a utilizar estos frutos, Ya. o a sacarles extractos, etcétera, y Ajá. empezaron, a darle frutos envenenados a los animales para morirse. Pero ¿cuál es el problema? Que si le daban el fruto envenenado al animal y el animal se envenenaba, probablemente la carne se envenenaba y la gente se envenenaba también. Entonces dijeron, ¿y qué pasa si le untamos la flecha o la lanza con veneno? Claro. Con el fruto. O la frotamos en el sapo venenoso. Bueno, eso en América era el tema de los sapitos, que todavía hay tribus que lo hacen, sobre todo en el Amazonas, de preparar flechas venenosas, pasándolas por el lomo de ciertas especies de ranitas y de sapitos que secretan veneno Claro, como método de defensa. Claro. Y se dieron cuenta que cuando utilizaban eso, el animal moría envenenado, pero no se envenenaba la carne. Claro. Ajá. Entonces empezaron a utilizar los venenos para procurarse el sustento. Ahora, ¿cuál es el tema? Que también se dieron cuenta de que, los venenos matan a la persona. ¿Y qué pasa si nosotros utilizamos adrede el veneno? No es que, se comió una fruta envenenada y se murió. No, le doy una fruta envenenada a la persona. A propósito. Y ahí tenemos que empieza la política.
No, sí. Aunque lo eche por talla Hassan Mendoza, No anda nada tan lejos. efectivamente, mucho tiene que ver la política con los Necesito venenos. la sucesión del trono. Claro. Mira, si uno se va a relatos de la época, de la edad antigua, las primeras civilizaciones, hay un libro que es muy famoso, que es El camino a la cicuta, la apología de Sócrates, que no es de Sócrates, es de Platón, pero es cuando Platón, alumno de Sócrates, describe lo que fue la vida de Sócrates y efectivamente a Sócrates lo condenan a morir bebiendo cicuta, o sea, bebiendo veneno. Ujú. Por la falta de la república, la institucionalidad, bueno, en fin, Era un peligro. claro. Y él acepta tranquilamente tomarse el veneno y se quedando dormido hasta que se murió. Pero cuando ya se empezó a perfeccionar la cosa con los romanos. En el Imperio Romano empieza a haber el arte del envenenamiento. Ya. Eh, Ya era una aparece- práctica común. claro, o sea, de hecho ahí Sobre todo si estabas en la línea de sucesión. justamente, donde más se utilizaba era entre los patricios, para los temas de la gerencia y cosas por el estilo. Dentro de las grandes envenenadoras de la historia de Roma, la más destacada es Agripina, Ah, la menor, ¿Ya cuál era porque la había una mayor? Agripina la mayor, que, Hay una mayor. sí, que en realidad es para separarlas porque coexistieron etariamente, Ah, pero una era más vieja que la pero una otra. era la menor. Y ahí la menor era la especialista. Exacto. La venenosa. La venenosa. La viuda negra. Justamente la viuda negra porque ella fue la segunda mujer del emperador Claudio. ¿Se No, acuerda? no de Claudio No de Claudio no Anciani, de no. Claudio que somos nosotros, no. Ya, no, de otro. Que Que igual, más- es igual, más igual de anterior, viejo. anda por ahí. Igual de viejo, Anda pero por ahí, sí, sí. no, Claudio estuvo casado con Valeria Mesalina, que también le pegaba el tema, pero no era tan experto. Era amateur. Tenía otras artes. Claro, de hecho. Ya. Se Se hizo dedicaba a fa- otras cosas. Sí, se hizo famosa, de hecho, por eso. Claro. Hasta el día de hoy se habla de la Mesalina cuando se refieren a la Pero a lo media mejor era alcance, no, hombre, no era ella. ligeras de casco. Pero a lo mejor no era ella. Bueno, en fin, el asunto es que O a lo mejor era una incomprendida. Claudio se separa de Mesalina, después de la Mesalina misteriosamente aparece muerta, pero ya, Qué raro. claro. No creo que haya sido Agripina. No, pero ahí es donde Claudio se casa con Agripina, que ya era viuda. Más vale tenerla de esposa que de enemiga. Y dijo. Agripina es la madre de Nerón. Ah, Y resulta que Claudio ya tenía sus sotas, pero no se moría nunca. podemos ayudarlo en eso. Entonces Agripina dijo, bueno, Vamos a ayudarle. ella amaba mucho a su hijo Sí. Nerón y ayuda al buen morir de Sí, para Claudio para que no sufra. Pues. por medio de veneno. ¿Cuál fue Claro. el tema? Se le quitó la cojera. Claro, yo creo que con las dos patatas. Sí. Bueno, resulta que Agripina también empezó a envenenar a Nerón, pues, porque pensó que iba a poder gobernar a través de Nerón. Y no. el cabro le salió chúcaro. Ah. La imagen de Nerón que nosotros tenemos de las películas bíblicas, así como, Sí. y del incendio de Roma, y él tocando la lira, y así como totalmente deschavetado, Son malas lenguas. en realidad se refiere a los últimos 4 años de los 14 que reinó Nerón. Ah, Los primeros 10 años de Nerón era un emperador amadísimo, muy preocupado de su pueblo y todo, pero resulta, esto va callado que no salga acá. ya. La Agripina empezó a envenenar lentamente a Nerón para tratar de manejarlo. Ahí Así como está. cuando dicen que en Haití este tema del vudú, que los empiezan a envenenar para Ya. manejarlo, ya, empezó a hacer eso. Ahí Y obviamente está, po. Nerón se percató Ya. y mandó a matar a Agripina. Anda. Pero Nerón era más práctico. Mandó Ya. un esbirro con una espada y, De una vez. No, y no chao, andamos y- nada con cosas que veneno, que nada. Claro. No. Y a lo mejor era más ecológico. Pero claro, pero el problema fue que los venenos que usó Agripina hicieron efecto en Nerón. Claro, le provocaron algún tipo Y de eso hace que Nerón daño. pierda la cordura producto de estos venenos y se mande todos los condoros que se mandó a lo largo de los últimos 4 años. Aquí significan al final que... ¿Y hay alguna evidencia de qué tipo de veneno usó? ¿Arsénico o alguna Bueno, cosa? hoy día, la verdad de las cosas que en ese tiempo lo que se hacía era tomar plantas y Ajá. hacerle tratamiento en el fondo, así como Ya. con destilaciones, hubo por Ah. ejemplo mucho, ¿cómo se llama? Los boticarios Claro, eran empezaron a trabajar, los herbolarios. claro, empezaron a trabajar con las sustancias Claro. y a perfeccionarlas, siempre buscando este veneno indetectable, que no se supiera que lo envenenaron.
¿cachai? Que pasara lo más piola posible. Eh, Uno de los grandes casos de envenenamiento en la historia antigua es Cleopatra, pero ahí es fome porque pescó una serpiente venenosa y la mordió. Hace cualquiera. Claro. Pero acá en estos otros casos, como el de Agripina y los otros que vamos a analizar, está esto del trabajo, Claro, de cómo preparar lograr el veneno. el concentrado, el destilado, Claro. el preparado mismo. Es ahí. toda una ciencia. Claro. Si lo van a hacer con vapores, lo van a disfrazar, que sea inodoro, que no En lo pillen. hojuelas. De repente hay algunos Mira. que solidificaban los venenos y los Ujú. transformaban en hojuelitas, sobre todo, por ejemplo, con el arsénico se hacía mucho, y se echaba en la comida. Y lo echáis en una sopa, después las hojuelas se disuelven Claro. y pasa piola. Cuando uno es No bueno para deja de comer, ser, uno ¿eh? está siempre en riesgo de ser envenenado. Sí, ciertamente. Sí, no, así que ten cuidado. Y en forma bien copiosa. Claro. Sí, No me pues, vayan a envenenar. esa gente cos- que traga nomás y no, Sí. no saborea la comida, No ay, me vayan a envenenar con un costillar de chancho a la parrilla. pero te moriréis feliz, güey. Sí, bueno, sí. Con un pernil trágico. Claro, con unas chaletas de lomo Unas vetado. chalitas de lomo. No, Ya, no siga, no mi siga. no siga, que ya me está dando hambre, señor. Bueno, Ya, sigamos. Íbamos durante en la antigua, en la edad, ya, estábamos con los pero, romanos. claro, la verdad es que después, durante el periodo de post-Roma, digamos, la Alta Edad Media, la verdad es que envenenar a alguien casi que era pérdida de tiempo. O sea, Oye. era más fácil Mira, con tantas guerras y cosas. ahí. justamente, Claro. pegarle un par de puñaladas Un y tal, flechazo, listo, claro. claro. Pero ya cuando Eso es- entramos en la Baja Edad Media, Ajá. con el surgimiento de una política más diplomática, más refinada. elaborada, también se refinan los venenos. Ah. Y precisamente en la península itálica, Y nos vamos a Génova, nos vamos a Milán, a a Florencia, Florencia. a Roma, Oh, los venenos andaban a la orden del día. ya. De hecho, una serie de venenos, el agua napolitana, porque lo desarrollaron en Nápoles, el agua siciliana, casi siempre ponían agua tofana. Claro. eh, No como el agua de colonia, será otra. no, claro, no como la agua colonia, pero Esa ahí no sabían hacer venenos. sí, no. Pero si te tomáis un frasco de agua colonia, te va a caer mal. Es muy No probable. te morirás, pero vas a oler bien, sí. Claro, por lo menos. Ya, Bueno, y sigamos. justamente, qué bueno que tocaste ese punto. Siempre me Sí, encanta no, ahí, sí, pero no, yo le hago. el detalle preciso. Usted no sabe, ¿no? Sí, pero por supuesto. Gran parte del problema de los envenenamientos, ¿por qué descubrían que alguien lo envenenaban? Era porque el cuerpo se pudre. Ujú. Porque empieza a destruir las células por dentro y obviamente se muere, se produce una necrosis, una asepsia generalizada y la persona se pudre por dentro. Ujú. Lo tocamos el tema hace un par de semanas atrás, cuando hablamos de Lucrecia Borgia, de que Alejandro VI, después de una comida, el padre de Lucrecia, Rodrigo Borgia, muere entre atroces tormentos, después de 10 días agonizando, con un hediondez que te le encargo, porque lo envenenaron en la celebración del cardenal Castellesi, que lo había nombrado cardenal, pero parece que era porque Rodrigo quería envenenar al cardenal. Y alguien cambió el Y platillo. le cambiaron los platos. Claro. Y al final el cardenal quedó muy campante y vivió como 30 años más después de ese incidente y por el Papa Borgia, que jodió mismo. Mira. Bueno, los Borgia se hicieron famosos por el famoso anillo hueco. Ah. Era una especie de anillo que Y ahí dentro tenía los polvitos. los polvitos, Bueno, la dosis tóxica. Esa fue otra de los avances que tuvo la Ya. industria del veneno. Ah. También sigue siendo desarrollada subrepticiamente por en las apotecas. Entiéndase, las boticas. Ujú. ¿Ya? Que preparaban remedios, preparaban emplastos, preparaban todas estas cosas. Y además, así como servicio adicional, preparamos veneno. Algo venenito poco Claro. por ahí, nunca se sabe, por ahí algún cliente necesita. Por supuesto. Si viene el Siempre, rey, bueno, tiene que claro, haber algo si disponible. pide, él quiere, claro. Y resulta que empieza a Ujú. el veneno en sí extraerse, reducirse, ¿ya? Para hacerlo más letal, y a deshidratarse. Entonces ya el veneno se transforma en polvito. Ya son polvillos. Acuérdate que Mira. en Hamlet, al rey de Dinamarca, papá de Hamlet, lo matan con un polvito que le echan en la oreja durmiendo. Ah,
Cuenta la historia que en 1316, Y de ahí sale la leyenda. Ya. en 1316 en Francia, a ver, en 1314 muere Felipe el Hermoso, el que quemó a los templarios, que hablamos de él hace un par de meses atrás. Y asume su hijo mayor, que se llamaba Luis, que fue al que le pusieron los cachos la señora con la cuñada, le puso los cachos al hermano en la torre de Nesle. Esa es la reina estrangulada. Esa es la parte. ¿Cómo se llama? Margarita de Borgoña. Nada que ver con el Borgoña Con frutilla. Claro, con frutilla, no. Y resulta que Luis murió de un golpe de frío y le tocaba asumir el trono a su hijo recién nacido, en forma casi póstuma, que de hecho le colocaron Juan I, el póstumo, el único rey de Francia que se ha llamado Juan. No, miento, hubo un Juan II, no había más Juan en la historia, a diferencia de otros países. Y Juan I aguantó como 5 días y se murió. No. La guagua. Poquito fue. Dicen, una de las versiones, que a pobre Juanito le habrían echado un polvito en la oreja, sutilmente, y se habría envenenado. Otra versión dice que a Juan lo robaron, y que en verdadero Juan I se dedicó a la banca, fue un banquero italiano después, Yucho, no me puedo acordar el apellido, pero una de las teorías dice que habrían puesto una guagua moribunda, que esa fue la que se murió, que en realidad no lo habrían envenenado. Pero una de las teorías habla de la presencia de venenos. Y curiosamente la que habría puesto los venenos eventualmente habría sido Matilde de Artois, noble, suegra del otro hermano de Luis, que era Felipe, que, curiosidad, estaba como regente y en caso de que muriera la guagua le correspondía asumir como rey. ¿Qué le parece? Cosas de la vida, ¿cachai? Son cosas que pasan. No estoy acusando a nadie. Estos son solamente elucubraciones. Ya no vaya a pensar que aquí yo estoy diciendo que era Matilde Artois, no. Pero está dentro de las posibilidades y de las teorías que baraja la historia. Como bien dijimos, la política en la península italiana se rigió por los venenos. La cantidad de papas envenenados, nobles envenenados, comerciantes envenenados, los banqueros. Si usted le debía hablar a un banquero y tenía poder, Era más fácil matar al banquero que pagarle. y era más fácil envenenar al banquero, pasaba piola a tener que apuñalarlo a altas horas de la madrugada. ¿Cachai? Pero ¿dónde viene ya un perfeccionamiento extraordinario? Que es digno de estudio. De hecho, se han hecho estudios ¿Ya? sobre los venenos durante el siglo XVII. ¿Por qué? Porque coincide con el descubrimiento de América, o encuentro de dos mundos, como te le quieras. Y con lo que comentaba el señor Mendoza antes sobre las experimentaciones que hacían los indígenas americanos con los venenos, que era totalmente distinto a los venenos que conocían en Europa o a los venenos que venían de Medio Oriente. Medio Oriente también. La secta de los asesinos y otros grupos más perfeccionaron el arte de los venenos. Y eso también a través de la colonización, de la conquista en España por parte de los moros, llega a Europa. Entonces se mezcla todo este conocimiento de distintas culturas, de distintos venenos, ya para el siglo XVII, la perfección de los venenos es extraordinaria. Ejemplos de ello en Francia, voy a citar 2 ejemplos nomás, así como a grosso modo dijo. Uno es el de la pobre Enriqueta Ana de Inglaterra. Pero ¿cómo si hay a hablar de Francia? ¿Por qué está hablando de la Enriqueta de Inglaterra? Porque la Enriqueta Ana de Inglaterra era la señora, entre comillas, porque en realidad no... Si es que consumaron el matrimonio de Felipe de Orleans. ¿Por qué digo esto? Felipe de Orleans era el hermano chico de Luis XIV. Pero a Felipe de Orleans, para que no hubiera problemas sucesorios con Luis XIV, lo criaron desde chico jugando con vestidos, jugando con muñecas, y efectivamente Felipe era homosexual. Y se sentía casi trans, no se vestía de mujer porque no era bien visto nomás en la época, pero él se autopercibía como mujer. Totalmente. Pero como era noble y era el hermano del rey, y por ser la mosca, no había sucesores del rey, entonces tú cachai, que claro, no, déjelo ahí. Lo casaron con la Enriqueta Ana de Inglaterra, que dicen que era una
belleza. Ya. Enriqueta Ana era la hermana del rey de Inglaterra, Ah, de Carlos II. Hija de Carlos I, al que le cortaron la cabeza la revolución de Cromwell y todo el tema. Pero Felipe tenía el amor de su vida, que era Felipe de Lorena, el caballero de Lorena. Y Felipe de Lorena era celoso. Entonces, el Felipe de Lorena dijo, no podía ser así. ¿en qué momento van a obligar a mi amorcito a tener que acostarse con esta yegua Claro. para que ver si se engendran guagua? Y no, yo tengo que sacarla del camino. En este intertanto, la Enriqueta Ana de Inglaterra, dicen, son rumores, Ya. se habría acostado con el cuñado, que era Luis XIV. Como Luis XIV sí era Ya. lachazo, entre sus tantas amantes habría estado Enriqueta Ana de Inglaterra. Mire. Pero, de repente, de la nada, la pobre Enriqueta empezó con retorcijones de guata, fue una agonía como de 3, 4 días, pero dicen que los gritos se escuchaban por todo el Palacio de Versalles. Pobrecita. Mire. Y de hecho, la crónica dice que la expresión de dolor en su rostro ni siquiera se borró en el momento de la muerte, o sea, quedó prácticamente Claro. desfigurada. Que es muy probable. Y tuvieron que hacerle un ataúd especial porque no podían, quedó tan rígido el cuerpo que no podían, Ah. y como quedó media chuyunca, oposición fetal, si usted lo quiere hacer como Pobrecita. Sí, más sí. académico, Tenía que acomodarle el ataúd para tuvieron el que efecto. hacerle un ataúd especial para que pudiera entrar. Y bueno, trataron de hacer investigaciones, el mismo rey, era su amante, mal que mal, y Pero- más encima era el hermano del rey de Inglaterra, entonces era complicado. No era llegar y así nomás. Ahora, no creo que haya habido una autopsia, pues. No, sí la hubo. Sí Y la ahí hubo. se descubrió ¿Ya? que la cantidad de úlceras intestinales que tenía una cara de 24 años Imposible. era muy difícil. Ah, Y ahí empezó el rey a hacer las averiguaciones e investigaciones y llega a la conclusión de que lo más probable es que el caballero de Lorena, muy amigo con la Madame de Montespan, de la cual voy a hablar ligerito, mm, habría estado detrás de la muerte de Enriqueta. Y significó que al caballero de Lorena lo exiliaron. mira. Lo cual generó que el pobre Felipe, destrozado porque habían exiliado al amor de su vida, casi generó una rebelión contra el hermano. Ah, Casi se produjo una guerra civil porque el caballero de Lorena estaba celoso de la señora de su amante. ¿cómo es posible? No pueden ser así, como van a andar con celos. Bueno, justamente poco tiempo después de esto se destapó un escándalo en Francia, ¿Ya? que es lo que se conoce como el asunto de los venenos. A ver, ¿cómo fue eso? Resulta que mencioné a la Madame de Montespan, que fue la tercera gran amante que tuvo, o sea, la segunda gran amante que tuvo Luis ¿Ya? XIV de las tres principales, que son Mademoiselle de la Vallière, Madame de Montespan y la última, que es Madame de Maintenon, que cuando el rey quedó viudo se casó con ella en secreto. Y fue su última esposa. En secreto, mira. Sí, es que no era noble, Mira, ya. pero se casaron. Pero se llevaban tan bien, sí, que y, bueno. y vivió hasta el final de sus días y se amaron Mira, perdidamente. No, fue una qué historia bonito, súper linda qué dentro, historia romántica. dentro de todo lo caliente que era Luis XIV. Así me gusta cuando terminan bien las cosas. Claro. Y Porque, nadie murió envenenado ahí. Oh. Bueno, la Madame de Montespan, Bueno, mire, no se apure no te tanto. apures, no te adelante. La Madame de Montespan Sí. Por algo estamos hablando de efectivamente venenos hoy día. Sí. era una persona mala de adentro, así pero perversa, Ay, pérfida, una ya, bandía. Pero de perversa. Sí. Mira, Y yo ella, que pensé que era cariñosa. bueno, lo que pasa es que, a ver, una cosa es ser la amante real y otra cosa es que el rey no se fije en ninguna otra mujer. Claro. Y empezaron a aparecer una serie de otras amantes, obviamente de Luis. Mm, Y a la Madame de Montespan dijo, cualquiera de estas me va a quitar claro. O sea, como decía la señora Pochi, yo soy la catedral, las demás son capillas, pero no va a Ya. faltar la capilla que la suban de rango. Entonces mejor las cada voy vez a, que cachaba que había una capilla que voy a fumigar, dijo ella. literalmente. Y, curiosidad, Ups. aparecía muerta. Mi- Se murió. Qué tragedia. Y Luis, así como mucha que lata, buscaba otra, Uy, se murió. tan estas chiquillas tan débiles que salen hoy en día. Claro. Ya no las hacen como antes. Oh, Nos van a funar, güey. sí, parece. No, Ya, pero es resulta que el rey en un momento ya empezó a sospechar. ya. Más aún que había muchos rivales políticos que le tenían sangre en el ojo a la Montespan
Y empiezan a tirar la hebra, y llegan a un personaje que le llaman la Poisson, ¿ya? Ya. Que es una especie de curandera que vivía a las afueras de París Ah, y la proveedora. experta envenenadora. De hecho, gran parte de la nobleza era cliente de la Poisson. Hay que hacer algo con ella. Claro. Contratarla Cuyo exclusivamente. apellido era, en realidad, Montbazon. Como Raymond de Ah, Montbazon, el mire, pintor. como Ya, el pintor. justamente. No tengo idea si tendría algún parentesco o no, y aparte que son como 200 años de diferencia entre uno y otro, Claro. pero el apellido era Montbazon, pero todos lo conocían como la Poisson. Pero bien pudo ser. Era una de esas. Y resulta que empiezan a tirar la hebra y empiezan a aparecer un montón de nobles involucrados que eran clientes de la Poisson, ¿cachai? Y la Montespan también. La Montespan era famosa hasta por hacer misas negras, po. O sea, no, si la galla, pero invocando al cachú. O sea, no, Va si encima. tenía el año que le pidieran. Y el rey dice, a ver, ¿cómo lo hago para poder terminar este tema de una vez? Pero que no, está ahí un escándalo y en una de esas se bajó la monarquía, po. ¿Qué pudo Más haber aún elucubrado su majestad? en un país tan creyente como era Sí, Francia en pues, esa por época, supuesto. donde se hubiera sabido que el amante real hacía misas negras, donde ponía su cuerpo en pelota como altar, Ya. para que oficiara las misas. Bueno, pero había que hacerlo de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces podía quedar la escoba. No pueden decir que no es entregada. Entonces Luis dice, pero esto hay que cortarlo por lo sano. Cortemos por el cuello, digo por lo sano. La Poisson es una bruja. Eso. Y la hija también. La y vamos a ir otros a más. purificar de Pero inmediato. agarraron a todos, el hilo se corta por lo más delgado. Claro. Todos los que pertenecían al Estado llano involucrados en la, Sí, eso sí, en no, la trama, nosotros no, pues sí. pero todos los nobles y el Ya. clero involucrado, pues también Ajá. había clero involucrado, Ya. también empezaron a desaparecer mágica y misteriosamente. Mira, Algunos se fueron de viaje y no regresaron nunca más. Mish. Pero a la Poisson la quemaron públicamente y la Madame de Montespan pierde el favor real. En el intertanto aparece la figura de la Madame de Maintenon, cuya labor era de institutriz. Era la institutriz de los hijos bastardos del rey. El rey Ya. tuvo un solo hijo legítimo, que fue el Gran Delfín, Ya. pero todos los cacharradas de hijos que tuvo fueron bastardos. Entre ellos hijos con la Valier, hijos con la Montespan y con otras amantes más. Pero si no era delfín, si no eran delfines, ¿qué eran? ¿Merluzos? No. Algún otro salmones pueden decir. Claro, Ya. salmones, claro. Ya, por si usted no entendió el chiste de Mendoza, porque el Otro- heredero de el la heredero, corona pues, el francesa se llama delfín, pues, Delfín, delfín. porque hay una región que es el Dauphiné o Ujú. Delfinado, Delfinado. que era como el. No Delfinado No, ¿no? del que murió, no. Porque uno delfín y el otro del principio. ¿No? Sí, Tampoco también, eso. sí. Ya, no importa. El alfa Arréglela y la usted, por omega, favor. Por favor, sí, Arréglela usted. salgamos del pantano Sí. porque. Bueno, la Madame de Maintenon era la institutriz de los hijos bastardos de Luis. Ujú. Entonces, ya el rey ya Ya se está había bueno, fijado, ya. se había Parece fijado, que pero ya. la Maintenon era como la Ana Bolena, o sea, ya si Ah. querí, pero con la argolla en la mano, si no, no. Claro. ¿Ya? Entonces ahí obviamente se junta este escándalo de la Montespan, con que ya el rey no estaba tan interesado en la Montespan, sino en la Maintenon, y dice, bueno, ahora es cuando. Claro. Y la pobre Montespan, de hecho, dice la leyenda que se volvió loca y se fue a encerrar a un castillo y que habría muerto en un ataque de locura. Otros dicen que se suicidó con los mismos venenos, otros dicen que se arrojó contra un cuchillo puesto en el dintel Claro. de la puerta. Claro. Hay muchas veces, pero de que murió ligerito, murió ligerito. O sea, la suicidaron rápidamente. No existe la teoría, fíjate. ¿No? Está Ah. la teoría de que efectivamente el rey se Ya. la haya echado, sino que porque igual le tenía mucho cariño. Ah, O sea, ya. el rey estuvo enamorado, más toda la cantidad de polvo y Te quiero mucho, pero lejos. Sí, ¿no? Y toda la Te cantidad quiero de lejos. polvo y elixires que le metió para tratar de Claro, engatusar al rey. imagínate, po. Entonces, Chichimiques varios. justamente, sí, le hizo amarres y cuestiones, Ah, tecitos. y agüita de calzón, toda la cuestión. Ya. Entonces era muy difícil que el rey la mandara a freír mono a la fe, Ah. pero sí ella en la pérdida de poder y todo la habría vuelto loca. Y resulta que ahí quedó el tema de los venenos, pero resulta que han habido, avanzando ya el tiempo, sobre todo en el siglo XIX, viene, hay varios casos de envenenamiento
Eh, Ah, no me acuerdo era el nombre, se me olvidó. No se van a anotar las cuestiones. Pero en Estados Unidos, en New Orleans, mediados del siglo XIX, se dio un caso de una famosa envenenadora que, para poner en práctica sus venenos con sus rivales, ponía en práctica sus venenos primero con sus esclavos. ah, Y la cacharon. una quinchola cualquiera, Sí, sí. la Madame Lafitte parece que era. Ah, Pero como tenía plata e influencias, ¡pum! Se fue a arrancar a París. claro, Y claro, sí, dicen que sí, murió sí. en París y nunca la pudieron juzgar en Estados Unidos. Oye, pero qué terrible. Alguien que se cree que fue envenenado, pero también son rumores y teorías, fue Napoleón Bonaparte. Mm, ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las exhumaciones hace unos años atrás, se exhumó el cuerpo de Napoleón para investigar la causa de muerte, que por siglos se pensó que había sido cáncer al estómago, pero de alguna parte había surgido el cáncer. Y se encontró elevadas dosis de arsénico en el cuerpo. Estamos hablando después de cientos de años. o sea, que bueno, en una de esas lo tomaba para como medicamento para algún dolorcillo No. o para prevenir que lo, ¿no? Resulta que en esa época estaba muy de moda un papel tapiz color verde Ya. que para alcanzar esa tonalidad se utilizaba Ah, arsénico en los tintes. ah, ya. Por lo tanto, se cree que pudiese ser que el tapiz haya envenenado en el fondo a Napoleón tantos años en Santa Elena Ah, con ese tapiz, la humedad claro. del ambiente y toda la cuestión, haya generado eso, porque también se reportaron otros casos que hoy día se atribuyen a eso en Inglaterra, O donde sea, donde se producía este papel tapiz, y no hay que olvidarse que Santa Elena pertenecía a Inglaterra, era una cárcel inglesa, por lo tanto, quien decoraba la casa eran los ingleses. Otros dicen que en realidad le echaron más arsénico del que se necesitaba para poder. Entonces, pero eso pueden ser malas lenguas. justamente. Sí. Y hoy día, ya en el siglo XX, siglo XXI, los venenos se siguen perfeccionando cada vez Y más. si no, pregúntele a los rusos, Ya los búlgaros, que se echan ahí a los que no le conviene. los Ya. búlgaros. Ah. Yo no sé si tú has escuchado la historia del paraguas búlgaro. Pues yo estoy así con los paraguas. Pues, si le dicen, "Yi", te tocan con el paragüita y son. Un escritor, no me acuerdo el nombre, un escritor búlgaro disidente de la Unión Soviética, se había arrancado a Inglaterra Sí, y típico disidente, está sí, sonado. y estaba parado esperando el bus de 2 pisos rojo. Ujú. Y pasó un gallo por el lado con el paraguas, y el gallo sintió un piquete en la pierna Y lo pasa a tocar ahí con el paraguas. y de Un repente pinchacito empezó nomás. a desmayarse y no volvió nunca más y falleció. ¿Ves tú? Hay una teoría A ver. de hecho se han escrito libros al respecto, Ujú. de que la Unión Soviética le habría pedido al servicio secreto búlgaro asesinar personajes en Chile. Ah, En esa época. no me digas. Sí, al mismo, al caballero aquel. Y que por esas cosas de la vida y las acciones de los servicios secretos de la CIA y de los servicios secretos de acá, Ajá. lo harían desarticular el tema. Pero de Ya. que estaba en la mira de los búlgaros, Mi- de que le iban a pegar un paraguaso, se lo iban a pegar. Mire. Oiga, Y quienes están hoy día ya desarrollando el tema son los chinos. tenemos un problema, señor González. No me diga que se nos acaba el tiempo. Hace rato que pasamos de largo. Mire, ve. Así que quedaremos para una segunda parte con la historia de los venenos. O los venenos en la historia. Los venenos en la historia. Para claro, el todas orden esas que cosas, usted quiera sí, decir, sí, el orden de los sí. factores. Bueno, le de los suena, productos, le ¿sí? suena. Sí, funciona para los dos lados. Sí. Así que muchísimas gracias. No, por favor, cuando usted guste, usted No es mi sabe. intención, te sabe, pero tenemos que hacer la segunda parte Ya, de los lo venenos dejaremos. en la historia. En un par de meses más te la traigo. Oye, no, pero no tanto. Ya, gracias Chao, Alejandro. nos vemos, que estén bien. Alejandro González, nuestro profesor predilecto. El único que hay. El único que hay, sí, menos mal, sí.